con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo tomó Jesús a Pedro, a Juan, a Santiago y subió a lo alto del monte para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban de resplandor. De repente dos hombres conversaban con él, eran Moisés y Elías, que apareciendo con gloria hablaban de su éxodo que él iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, pero se espabilaron y vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba diciendo esto cuando llegó una nube que los cubrió con su sombra. Se llenaron de temor al entrar en la nube. Y una voz desde la nube decía: Este es mi hijo, el elegido. Escúchenlo. Después de oírse la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por aquellos días no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuestros caminos no coinciden muchas veces con los caminos de Dios y nuestros proyectos coinciden con los proyectos de Dios. Vivimos y concebimos la vida de alguna manera que esa manera no coincide con el modo de Dios y viene como un choque entre lo que esperamos, nuestras expectativas y lo que Dios tiene para nosotros. Esa es la historia de los discípulos de Jesús, las de el tiempo de Jesús, los que fueron sus contemporáneos, pero también la de nosotros hoy. Por eso la palabra de hoy en la carta a los Filipenses, cuando San Pablo dice: sean imitadores míos y fíjense en los que andan según el modelo que tienen de nosotros. Es una invitación a dejarse guiar, a dejarse conducir por los que, deponiendo sus propias pretensiones, se abren a lo, a lo que Dios tiene, a los proyectos de Dios. ¿En razón de qué? Lo va a explicar San Pablo. Porque, como les decía muchas veces y ahora lo repito con lágrimas en los ojos, hay muchos que andan como enemigos de la cruz de Cristo. Esa palabra me parece fuerte. Enemigos de la cruz de Cristo. Me parece fuerte porque me hago yo esta pregunta. ¿Cuándo soy yo enemigo de la cruz de Cristo? ¿Cuándo? Y tengo que responder diciendo, ¿qué representa la cruz? La cruz representa el plan de Dios, el proyecto de Dios, el camino que Dios ha trazado. Eso es la cruz. ¿Qué es vivir entonces como enemigo de la cruz de Cristo? No ir por ese camino, no aceptar ese plan, no hacer parte de ese proyecto. Eso es vivir como enemigo de la cruz de Cristo. Y me sorprendo lo tan enemigo que soy yo de la cruz de Cristo. Yo, el Padre Omar, soy enemigo de la cruz de Cristo. Quiero que la vida sea a mi modo y a mi acomodo. Quiero que las cosas se den como yo quiero. Y cuando las cosas se están dando de otro modo, al modo de Dios, me resisto. Me peleo con Él. Trato de cómo organizar las cosas y que sea al modo y al acomodo de Él. Me falta lo que el Señor está esperando y que nos da
un ejemplo, Abraham, creerle a Dios. La primera lectura nos trae la historia de Abraham y su respuesta de fe. Abraham, como tú y como yo, también quiso hacerlo a su modo. Cuando Dios lo llamó de Ur de los Caldeos, le prometió que le daría una descendencia cuando la mujer era estéril y él era un anciano. Es decir, cuando ya nada se podía. Y Dios le prometió una descendencia, un hijo. Y no solo eso, le prometió una tierra. Y por eso le dijo, deja a tu padre, a tu tierra, y vete a la tierra que yo te mostraré. Y sé tú una bendición. Y Abraham se encaminó, pero no convencido. Porque en el camino trató de resolver la situación a su modo y a su acomodo. Un primer intento de Abraham, recuerdo, es cuando trata de organizar las cosas para que le herede un criado, un hijo adoptivo que tenía, que se llamaba Eleazar. Y Dios le dijo, no, ese no es. Y después, la inteligente, la ocurrente, la de la gran maravilla fue Sara, que como veía que nada venía, que pasaban los años y no se cumplía la promesa de Dios, se le ocurrió la excelente maravilla de prestarle el vientre, nada más ni nada menos que a la criada, Agar. Y le dijo a Abraham, dame un hijo de mi criada, porque sentía que Dios no le cumplía. Y se inventó la historia, y ustedes saben cómo terminó. Abraham se acuesta con Agar, y Agar concibe un hijo que va a ser Ismael. Y después, ¿qué pasó? Agar, viendo que era la madre del hijo, empezó a sentir que ella era la madre del heredero y que debía ocupar un lugar más importante, y empieza la rivalidad entre Sara y Agar. Era el plan de Sara, era el plan de Abraham, pero no era el plan de Dios. Y cuando tú haces los planes a tu modo y a tu comodo, resulta tu Agar por ahí. Resulta tu Agar rivalizando contigo. Y es por eso cuando estos planes de Abraham y de Sara han fracasado, que viene Dios a decirle a Abraham, ahora es a mi modo. En la noche, dice la palabra, que hay dos relatos que se juntan, en una noche oscura, sabemos que es oscura porque se ven las estrellas, ustedes saben que solo se ven las estrellas cuando es oscuro. Y dice que en una noche Dios se le aparece a Abraham y lo hace salir de su tienda. Tal vez estaba en el insomnio, en el desespero, en la angustia, como tú y yo podemos estar. Y lo invita a salir de ahí, de su noche oscura, a mirar el cielo. ¿Y por qué lo invita a mirar el cielo? Porque Abraham no ha hecho más que mirar a la tierra. Y le dice ahora, mira al cielo. Lo mismo que el Señor te está diciendo hoy. Tú has vivido mirando a la tierra, no has mirado el cielo. Tú has tratado de resolver tu esterilidad, tu falta de vida en ti, buscándote un Eleazar o buscándote una Agar. Y todo eso te ha llevado a lo que estás ahora, en una noche oscura sin luz. Esa es tu vida. Porque nada te sirve. Por eso hay tristeza en ti. Por eso hay depresión. Por eso hay enfermedad y muerte en tu vida. Porque has ido a tu modo. Porque Dios te está tratando de mostrarte camino, pero tú te cierras. Porque no es como Dios te lo está mostrando, es como tú crees que es. Por eso te digo, yo me siento muchas veces enemigo de la cruz de Cristo. Porque yo tengo mi Agar. Porque yo tengo también a mi Eleazar. Porque yo también he tratado de montar mi vida a mi modo. Y me ha faltado eso. Pero también en la noche oscura el Señor habla. Y es lo que quiere hacer ahora, hablarte a ti como le habló a Abraham. Sal, mira el cielo. Mira el cielo. Esa sola invitación para esta semana, mirar el cielo, volver a los ojos a Dios, mirar a lo alto, mira el cielo.
Contempla las estrellas. Cuéntalas si puedes. Es para mirar lo que Dios ha hecho. Es para mirar la obra de Dios. ¿Qué es lo que estoy contemplando? Todo lo que Dios ha hecho. El sabio Job, después de su crisis, lo entendió perfectamente. Cuando fue capaz de decir, ¿quién soy yo para pedirle cuentas a Dios? ¿De quién se aconsejó él cuando hacía el mundo, cuando ponía cada cosa en su lugar y todo funciona tan armónico? Si todo para Dios funciona tan bien, tan perfecto, ¿quién soy yo para decirle qué debe hacer? Lo va a decir Job. Y eso es la actitud de fe. Entender que Dios lo sabe todo, que Dios tiene el control, que Dios sabe hacia dónde tiene que ir mi vida. Eso es la fe. Y ahora dice que Abraham va a contemplar el cielo, como Dios dice, y va a escuchar la promesa de Dios. Yo te saqué de Ur de los Caldeos para darte en posesión la tierra. Yo te he sacado, yo soy el que te estoy llevando. Y le hace una promesa ahora, pues yo te daré toda esta tierra. Y se compromete, dice, hagamos un pacto, hagamos un compromiso. Y Abraham le dice, ¿cómo voy a saber que va a cumplirse esto? Le dice, hagamos un compromiso, hagamos un trato. Cógeme una novilla de tres novillas de 3 años, coge un animal, mátalos por la mitad. Dice que Abraham entró en un sueño, mientras Dios pasaba como una antorcha encendida por medio de los animales, mostrando el signo de su compromiso con Abraham. Abraham creyó, dice la palabra, y esto se le computó como justicia. Le creyó, era lo que le faltaba, creerle a Dios. ¿Cuándo ando yo como enemigo de la cruz de Cristo? Precisamente cuando no le creo. Y que como no le creo, me invento mi propio proyecto. Abraham vivió también como enemigo del Señor, cuando se desesperó, cuando se angustió, cuando buscó hacerlo a su modo. Pero los discípulos de Jesús, del tiempo de Jesús, también quisieron hacerlo a su modo. Cuando Jesús les anunció, después de preguntarles, ¿quién dice la gente que soy yo? Y tomó la palabra Pedro y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Tú eres el Mesías, el Cristo. Y Jesús le dijo, el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho. Tiene que ser entregado en manos de los paganos, morir y resucitar al tercer día. Cuando les anunció la pasión, de una vez el que le había dicho que era Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, ¿saben qué dijo? Dice que se lo llevó aparte y le dijo, eso no tiene que pasarte a ti, eso no tiene que ser así. ¿Saben qué le dijo Jesús? Apártate de mi vista, Satanás, porque piensas como los hombres y no como Dios. Pedro tampoco entendía la cruz, como tú y yo no la entendemos tampoco. Y por eso vivimos como enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué yo tengo que salvar este matrimonio? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que amar a mi esposo, que es un borrachín? ¿Por qué yo tengo que amar a mi esposa, que es una cantaletosa? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que amar? Si hay otra que me está es más cariñosa, hay otra mujer por ahí que me demuestra más tierra. Esta debió ser. Esta está diciendo, no, tan lindo él para meterme con este ogro. Y empieza su vida. Y en lugar de pensar en salvar tu matrimonio que está pasando dificultades y decir, esta cruz difícil yo la puedo asumir en el nombre del Señor y vamos a sacar adelante nuestro matrimonio, tú no estás pensando en perdonar a tu esposa o a tu esposa, estás pensando en buscarle reemplazo. Y haciendo todo lo posible para que él se dé cuenta de que hay otros que ya te están escribiendo. O que hay otra que también. A ti lo que te interesa no es la cruz de Cristo, no es salvar tu hogar. O tu hijo. Mire, Dios mantiene un silencio, porque Dios sabe que en su silencio es más fecundo que todas nuestras palabras. A veces no entendemos los silencios de Dios, pero Dios quiere edificar y quiere construir. Los discípulos tampoco entendían, por eso Jesús se los llevó a la montaña. Hoy nos trae este relato. Dice que se los llevó a la montaña y delante de ellos se transfiguró. Jesús había dicho, habrá uno de ustedes que verán al Hijo del Hombre
montaña, frente a ellos se transfiguró y les dio un anticipo de la gloria, a los más duros. Yo me identifico mucho con Pedro, Santiago y Juan. Soy duro, me cuesta entender, me cuesta aceptar el camino del Señor, me cuesta entender que a veces la voluntad de Dios pasa por el obispo, cuando me pide un servicio, cuando me pide algo, me cuesta entender eso. Me cuesta entender. Y de pronto a ti también te cuesta entender que la voluntad de Dios pase por medio de tu padre, de tu madre, o que esté pasando por algo, pase en la parroquia por medio del cura. Pero ¿quién es el cura para decirme a mí por dónde tengo que hacer? Es que yo vengo caminando hace años por aquí, ¿por qué tengo que meterme por donde dice el cura? Y me resisto. Uno encuentra muchos obstáculos para que las comunidades crezcan, no en la gente externa a las parroquias, sino en la gente cercana a la parroquia. Porque la gente que es más cercana a la iglesia es la que a nada de lo que uno le traza, porque uno ve por dónde vive la parroquia, le sirve. Y siempre tendrán una excusa para no caminar por ahí. Y pasarán curas y pasarán y ellos seguirán lo mismo. Porque se quedaron como enemigos de la cruz de Cristo. Porque no entienden que el Señor les está mostrando caminos, que les está señalando, pero no, es a su modo, es a su acomodo, y tendrán miles de escuchas. ¿Quiénes? Los más cercanos. Y uno ve como la gente que de pronto ni venía a la iglesia, es la que empieza a acercarse a la iglesia. Y es la que empieza a encontrar el gozo del encuentro con el Señor. Porque ahí no hay resistencia, porque ahí no hay enemistad en la cruz de Cristo. Porque hay apertura, que es la que no encuentra mucha gente que ha endurecido su corazón. Sin embargo, estos son los que lleva Jesús a la montaña. Los lleva a la montaña. Y cuando están en la montaña, se transfigura, les muestra, les dice, por aquí, mira a dónde lleva la cruz. Sin embargo, siguen resistiéndose. ¿Y Pedro qué es lo que hace? Le hace una contrapropuesta. Hagamos tres cosas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Qué significa la propuesta de Pedro? Que no está entendiendo nada. Quedémonos aquí se está sabroso. Y el Señor no quiere que se queden ahí, por eso una nube los envuelve. Y les dice, este es mi hijo, el elegido, escúchenlo a él. Este es el elegido. El Antiguo Testamento habla del siervo de Yahvé, el siervo doliente, el que redimirá por medio del dolor y el sufrimiento al pueblo. Y a quien hay que escuchar, escúchenlo a él. Por eso después que pasa este acontecimiento, Jesús les dice que no se lo digan a nadie. En alguno de los otros relatos. En este simplemente dice que ellos guardaron silencio, porque no querían comunicar lo que habían experimentado, porque les costaba aceptar lo que el Señor le había mostrado. Bella palabra, hermanos, para nosotros colocarnos de frente a la cruz del Señor en este tiempo de la Cuaresma y saber si nosotros estamos caminando en el proyecto de Dios, en los planes de Dios, si estamos creyendo que Dios tiene el control y que yo le quiero entregar mi vida a Él, porque cuando la llevo yo, la llevo muy mal. Como si fueras en un autobús. No sabes manejar, pero ahí va un conductor que sí sabe. ¿A quién se lo entregas? ¿Quién preferirías que llevara el bus? Yo prefiero que la lleve el Señor, aunque a veces no entiendo, que la lleve Él. Eso fue lo que hizo Abraham. Por eso se le computó injusticia, le creyó al Señor. Yo me confieso ignorante, ignorante. Esta palabra a mí me cuestiona muchísimo, porque me veo en ella. Me veo como un enemigo de la cruz del Señor. Y quisiera tener esa actitud de Abraham, de poder decirle al Señor que le creo, para que se me compute en justicia, es decir, para que Él me lleve a donde yo no quiero, a donde me cuesta. Así que, hermanos, ánimo si te sientes enemigo de la cruz de Cristo, si sientes que tus planes no son los planes de Dios, y hay un momento en que te rebelas, pídele al Señor la gracia de poder contemplar su rostro como lo vieron los discípulos, pero de poder aceptar que Él tiene el control de tu vida y de todo lo que te pasa. Métete en el silencio de Dios, que es más elocuente que cualquier palabra. Alabado sea Jesucristo.